Ay, perdón, también se me olvidó de un punto, un detalle que es muy esencial, que muchos lo conocen, pero es bueno que lo sepan. Y es que también conozcan que como Dios es en el principio y también en el fin, Él dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Ven ustedes que yo les dije anteriormente que ahora esta es la parte número 3 donde entonces yo les dije sobre la peculiaridad como el primer obispo que tuvo la Iglesia Católica fue Pedro el Grande, y ahora el último, que es Francisco, le cayó en su sorteo el nombre de Pedro también. ¿Ves? O sea, como dando alegoría de que Dios siempre en el principio, al final, iba a suceder algo similar al principio. Vean ustedes. Y por otra parte, también se decía que este papa iba a ser un papa negro. Y comenzaron a especular que si iba a ser un africano, fulano y tal, o mengano, o un papa, o un cardenal negro que era o sea, un afro que era de Brasil, también, ¿ves? Que si era así. Entonces, miren hasta dónde está nuestra mente, que estamos pensando de la manera natural, a la carnal. Cuando en la profecía, todas las cosas bíblicas se tienen que interiorizar de manera espiritual, ¿ves? Dios está hablando de cosas espirituales, no de cosas carnales. Pero bueno, ya en el argor y vean ustedes que al final entonces fue elegido el Papa Negro. Pero no era un Papa Negro como nosotros pensábamos naturalmente, o sea, de mi piel así, sino, o sea, de mi piel oscura, sino que era más bien, era un Papa que pertenecía a una orden negra. ¿Por qué? Porque los jesuitas fueron aquellos que persiguieron a los fieles y los mataron durante fíjense, 1260 años fue la Santa Inquisición, o la mal llamada Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, porque más bien ellos estaban matando a los que estaban procurando la santificación. ¿Ven? Entonces, por causa de esto, entonces analicemos que estos persiguieron y mataron, ¿ves? Mataron muchas almas. Alrededor de 80 millones de almas fueron muertas por causa de ellos. ¿Se dan cuenta? Alrededor de 80 millones de almas por ahí. 80 millones de almas dicen en algunos lugares, ¿ves? Y entonces vemos cómo, ¿por qué? Porque estas personas, estos fieles, no se doblegaban, no querían adorar imágenes, no querían doblegarse ante su designio, ni aceptar las creencias de ellos, de los católicos, ¿ves? Y por eso entonces ellos mataron a niños, jóvenes, ancianos, mujeres, todos, sin misericordia, ¿ves? Todo el que no estuviera de acuerdo con ellos, lo hacían semejante a lo que están haciendo los musulmanes con los cristianos actualmente. ¿Ves? Si no está de acuerdo con nuestra creencia, tiene que morir. ¿Ves? Y eso mismo se cumplió en el tiempo. La Santa Inquisición, o la mal llamada Santa Inquisición. Entonces, a consecuencia de eso, tenemos también que decir que vean ustedes que este Pedro último, que si es recano, si lo miramos de este punto, entonces nos está diciendo que es el último de los papas. Ahora también, ¿por qué podemos decir esto? Porque vamos a hablar de 3 etapas de las edades. Moisés da la coincidencia que fue quien habló de las 3 etapas de las edades. Y vamos a hablar, si hablamos del principio de los antediluvianos, se habló de el promedio de vida era de alrededor de 900 años. Luego entonces en el tiempo ya alargó, después de los antediluvianos, un poco más de Noé para acá, hasta Moisés, el tiempo, y más para acá hasta Moisés fue el tiempo de duración, fue hasta 120 años, porque a través de Noé el Señor había profetizado, Moisés había profetizado a través en la historia de que Dios había dicho que no serían los años de los hombres más que 120 años. Y como pueden ver ustedes, Aarón murió de 123 años y Moisés 120, o sea, el promedio era 120. Moisés murió, Dios los puso a descansar justamente a los 120 años. ¿Ven? Y luego, o sea, para que se cumpla el principio de las edades. Y las dos están escritas por Moisés. ¿Ves? El profeta. Y después aparece en Salmo 90, 10 y van a ver también ahí que también 90, 10 o 94, no recuerdo bien. Van a ver ahí también que Moisés es el mismo que habla sobre la última generación, en el último tiempo, el tiempo postrero, el promedio de vida sería 70 y cuando más los robustos 80 años y con molestia. ¿Ven? Todas las 3 por Moisés. Entonces quiere decir que si en este tiempo los países más desarrollados tienen un promedio de vida de 70 a 80, entonces nos está diciendo que este es el tiempo ya. No hay otro tiempo. ¿Ven? Entonces es bueno que nosotros lo tengamos bien claro en nuestras mentes, que podamos ver que
lo que Dios, el mensaje que Dios nos está dando. Entonces vean ustedes que los jesuitas, los de la cruzada aquella que mataron a los cristianos, ¿ves? A los verdaderos cristianos, a los fieles, entonces, que eran de la orden jesuita, que era una orden negra, ¿ves? Entonces, hoy por último salió electo un emisario de la orden negra, de la orden jesuita, ¿ves? Que es el famoso Francisco, que no es más que el Pedro final por el sorteo. Bien, y entonces hace alegoría de Dios. Así que préstenle atención y analicen bien. Les quiero aclarar que no todos los obispos van a ser condenados. Hay algunos que van a ser salvos. Y lo veremos allí, nos sorprenderemos al verlo allí. Los que seamos salvos al verlo allí en la resurrección. Veamos el obispo, el cardenal, tal, ellos mismos si dirán quiénes son. Y entonces nos daremos cuenta quiénes fueron los que Dios salvó. ¿Por qué? Porque algunos de ellos obraron de acuerdo a la luz que tenían. ¿Ves? Y por eso no podemos condenar a ninguno. Primero tenemos que mirarlo en nuestra casa, condenarlo a nosotros mismos. Cuando arreglamos nuestra falta, tú, estando aquí, si tú tienes un vecino y el vecino tiene su casa desordenada y tú tienes la tuya, no puedes ir a decirle a él que ordene su casa. Tienes que ordenar tu casa primero y después que la tenga ordenada, ir a enseñarle cómo se ordena una casa. Y de ahí entonces, después que tú le digas varias veces cómo se ordena, entonces sí le llama la atención, lo reprende a todo lo que tú quieras, lo acusa, todo lo que tú quieras. ¿Ves? Pero primero comienza por tu casa. Y la primera casa de Dios somos nosotros, que somos el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, debemos nosotros arreglar nuestro templo. Y cuando nuestro templo esté puro, esté limpio, ¿ves? Que se pueda habitar en él, entonces ahí sí tendremos el derecho de señalar, juzgar. Y Dios estará con nosotros. Porque dice Dios que los espirituales juzgan todas las cosas, mas no son juzgados de nadie. Dios no permite que se les juzgue a sus espirituales, a sus fieles. ¿Ven? A los que están 100% de acuerdo a la palabra de Dios, que no ponen pretexto ni excusa para cumplirla. ¿Ven? Esos son los que Dios protege y Dios no permite que se juzgue a ellos. O sea, aunque tú lo juzgues, pero todos los juicios que se hagan contra ellos de palabra, esos juicios van contra la misma persona que enjuicia a estos fieles de Dios. Así que el Señor nos ayude. Y esto es lo que quería decir para que tenganlo presente. Y por eso le decía, vean que de todos estos 7 más un octavo papas elegidos, el séptimo en su orden de lo que será elegido fue Benedicto XVI. Y para aquellos que están juzgando que si Benedicto y buscando cosas, no sé, para añadirle, atañerle, dice Dios, tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y lo que quiero que vean que el número 6, fíjense bien, el número 6 es número de hombre. Vean ustedes, el número 6 es número de hombre. Hombre defectuoso. Pero el número 7 es hombre perfeccionado, porque representa al mismo Señor. ¿Ven? Y Benedicto XVI es el séptimo. Y el número 7 siempre le ha pertenecido a Dios. Es la señal entre Dios y los suyos. Así que tengamos cuidado lo que estamos diciendo. Si la profecía de los papas es lo que está profetizado en Apocalipsis 17, porque tiene sus 3 aplicaciones. Las podemos aplicar por gobernantes también, y gobernantes cívicos, y también por naciones, que es el primer principio, por las naciones, que en otro momento hablaremos de las naciones para que veamos cómo todo es con lujo, aunque ahí la han aplicado en las naciones y han sido todas las que he visto tienen un error. Y luego se lo voy a mostrar en otro momento. Vean por qué razón tienen un error. Omiten algo que no debían omitir. Pero bueno, que el Señor los ayude y esté con cada uno de los presentes y nos dé el aliciente y sabiduría para poder entender. Recuerden que el versículo 8 de Apocalipsis 13 dice que a la bestia la adoraron todos los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. En Apocalipsis 13:8 y en Apocalipsis 17:8 dice lo mismo. O sea, son personas que pasarán por esta vida, por este mundo, pasarán, entrarán a la iglesia, se inscribirán en los libros, se bautizarán, estarán en el nombre, registrarán en los libros de la iglesia, pero nunca jamás estuvieron en los libros de la vida. Estos son los que van a adorar a la bestia, aún estando en un pueblo que tenga la verdad presente. Van a adorar a la bestia. Escrito está.
y se van a creer que son de los salvos. Y entre ellos están muchos de la Grey que han seguido a los hombres y también muchos dirigentes. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios y que nos sirva de aliciente y que estemos como fiel atalaya velando la hora, porque no sabemos cuándo el Señor nos pondrá a descansar. Y si mañana nos pone a descansar hoy y no estamos preparados, vamos a ser condenados. Amén. Gloria a Dios.